Bienvenidos sean todos ustedes una vez más al curso de variadores de velocidad para motores de corriente alterna, módulo número 1, video número 4, titulado Modos de control. Recuerden que existen 3 videos previos de este curso, por lo tanto en este momento voy a dejar la lista de reproducción del curso para que ingresen y vean alguno de esos videos si es la primera vez que están entrando a este curso. O también voy a dejar el enlace al blog para que puedan ver el temario del curso. Hablando del blog y hablando del temario, voy a ingresar en este momento al blog. Entonces estamos en el blog. Ingresen a www.electroclub.com.mx. Aquí están los temas. La primera entrada es del curso de variadores de velocidad. Den clic ahí. En este van a encontrar todo el temario. El temario que por cierto ya estamos por terminar. Aquí se encuentra el temario. Módulo 1, conceptos básicos. Recuerden que el curso serán de 3 módulos por lo menos. El primer módulo, conceptos básicos. El módulo 2 vamos a utilizar un variador de velocidad Eurotherm que no funciona, pero con él vamos a hacer algunas prácticas para conocer los circuitos que hemos estudiado en este módulo 1. Y el módulo 3 será la puesta y operación de un variador de frecuencia, que será el CFW700 de la firma WEG. Pero quiero explicar algo aquí en el temario. Vean que ya coloco las ligas para que vayan a ver los videos. Y por ejemplo, si quieren repasar algún tema, por ejemplo, ventajas al utilizar un variador de velocidad, den clic y pueden adelantar el video al minuto que ustedes quieren. Es decir, a partir del minuto 27 inicia la explicación de las ventajas al utilizar un variador de velocidad. Así lo voy a colocar también para que sea más rápido. O a lo mejor no quieren ver todo el video y quieren ver solamente una sección. Por ejemplo, quieren entender el funcionamiento de los siguientes componentes de potencia, el IGBT y el diodo de libre circulación. Pues bueno, vean el video, que es el video número 3, y entren el video al minuto número 16, porque la explicación es desde el 16 hasta el 24 con 41 segundos. Entonces así voy a colocar los minutos para que sea más fácil. Recuerden que son videos que han pasado, o el último, el número 3, ha pasado la hora y media o la hora 20 minutos, entonces son videos bastante largos. Entonces el video número 3 nos quedamos hasta aquí, explicar las ventajas de utilizar un variador de velocidad regenerativo, que fue una explicación bastante interesante. Ya en el video número 4 vamos a ver estos puntos y con eso, en teoría, terminaríamos el módulo 1, pero he recibido bastantes comentarios, así que sí, en este video número 4 vamos a terminar de ver estos puntos, pero no va a terminar aquí el módulo 1. Voy a añadir 2 temas más. Voy a añadir el tema de configuración o programación de un drive. Vamos a verlo de forma teórica para que tengan una excelente introducción ya a la hora de que configuremos un variador de AC. Y también voy a añadir un tema que me han solicitado, que es el de aplicaciones, es decir, aplicaciones concretas, y creo que voy a hablar de las dos fundamentales, que es la de los ventiladores y la de las bombas de agua o las bombas de fluido. Son las básicas porque con ellas inició esto prácticamente. Los variadores de velocidad, como su naturaleza, fueron enviados a aplicarse hacia ventiladores y hacia bombas de agua. Pero después, con la llegada de un nuevo dispositivo de control, que fue el que revolucionó también esto, el variador se expandió y se fue prácticamente a cualquier aplicación. De hecho, la pueden encontrar en todas las aplicaciones. Donde vean ustedes un motor eléctrico trifásico, pueden ocupar un variador de velocidad para mejorar su rendimiento, para mejorar la fabricación de sus procesos, para mejorar costos, para incluso ahorrar energía eléctrica. Entonces,
con la llegada de este dispositivo nuevo, que lo vamos a ver ya en este video número 4, es como el variador de velocidad ya que se expandió absolutamente a todas las aplicaciones. Pero las primeras aplicaciones que utilizaron un variador fue en bombas y en ventiladores. Eso lo vamos a ver. Entonces eso es lo que quiero señalar. Con este video no se va a terminar el módulo 1 aún. Vamos a añadir el tema de programación o configuración y el tema de aplicaciones. Bien, nos quedamos hasta aquí en el video número 3, en la explicación de una falla que se me presentó en un variador, en este caso un servodrive, porque controla un servomotor. La falla era relacionada con el tema que estábamos viendo, que es la aplicación regenerativa o la regeneración de energía en un variador de frecuencia. Bueno, eso ya lo explicamos en el video número 3. A continuación, vamos a iniciar con el tema número 4. Vamos a complementar lo que ya vimos en los videos anteriores también. Tipos de control utilizados en un drive de AC. Esto es muy importante, diferenciar los tipos. El número 1 es el control voltaje lineal frecuencia. Es el tipo de control más simple porque la velocidad del motor se controla variando la amplitud y la frecuencia de la tensión aplicada al motor, o sea, del voltaje aplicado al motor, manteniendo una relación de volts-hertz constantes entre 0 y 60. Vean que es lo que ya hemos mencionado en el curso. La relación volts-hertz se mantiene constante, en esa se basa el funcionamiento de un drive de AC. Es decir, si nosotros variamos la frecuencia en un rango de 0 a 60 Hz, también se va a modificar el valor del voltaje constante con una relación volts-hertz, que ya lo hemos mencionado. En variadores de 440 volts, la relación es de 7.67 y en variadores de 220 volts, la relación es de 3.8. Esa relación nunca debe de modificarse, siempre debe de ser constante. Aunque este tipo de control es adecuado para una amplia gama de aplicaciones, no es la mejor opción para aplicaciones que requieren un buen control de par a bajas velocidades o donde se requiere una regulación de velocidad más precisa a un alto rendimiento dinámico. Bien, tiene sus desventajas. Entonces, a raíz de esto, si nosotros queríamos tener un buen control del par a bajas velocidades, surgió el segundo tipo de control que se llama voltaje cuadrático frecuencia o también parabólico. ¿Por qué se le llama así? La gráfica de este tipo de control lineal frecuencia, recuerden, es una línea recta. Conocemos la relación volts-hertz, que es constante, 7.67 y 3.8, y es una línea recta. En el voltaje cuadrático frecuencia, esa línea recta se deforma un poco, pareciendo a una parábola, y va a ser una semiparábola, porque nada más va a ser un lado de la parábola. Esa deformación nos permite controlar el par. La relación volts-hertz va a seguir constante, pero vamos a tener una pequeña deformación. Ahorita lo vamos a ver con un ejemplo en una gráfica. Entonces, este método, voltaje cuadrático frecuencia, o también llamado parabólico, proporciona una característica de voltaje frecuencia que coincide con los requerimientos del par, que es el propósito, para aplicaciones simples como ventiladores y bombas. Como ya lo mencioné, los ventiladores y las bombas fueron las primeras aplicaciones en donde se adoptó
el variador de frecuencia, el variador de velocidad. Para tales aplicaciones el par de arranque es bajo y se puede aplicar un voltaje relativamente bajo a bajas frecuencias. Pero la carga aumenta de manera no lineal, requiriendo un aumento correspondiente en la relación volts-hertz. Vean que por eso los ventiladores y las bombas fueron de forma natural las primeras aplicaciones de un drive, porque una bomba igual requiere para una solución óptima, esto lo vamos a ver en aplicaciones. Los ventiladores y las bombas tienen problemas a la hora de instalarse, problemas de forma natural. Las bombas tienen el problema del golpe de ariete. Ese golpe de ariete se estudia mucho en mecánica y es un problema que se puede minimizar de varias formas. Se puede minimizar tanto en soluciones mecánicas como soluciones eléctricas o soluciones electrónicas. Una de las soluciones electrónicas es el variador de velocidad, o también se le puede poner un arrancador suave. Pero bueno, con un variador de velocidad podemos emplear una solución óptima para el golpe de ariete. Pero no es solo eso, la mejor solución es la combinación de todas, tanto de elementos eléctricos, electrónicos, como elementos mecánicos. Y con eso podemos solucionar el golpe de ariete en las aplicaciones de bombas. Lo mismo sucede en ventiladores. En ventiladores tenemos otros problemas. Esto, como les menciono, lo vamos a ver ya en el video número 5, en el video número 6, cuando sea el de aplicaciones, porque quiero entrar más a detalle. Pero quiero que entiendan esta parte. Tanto los ventiladores y las bombas tienen un aumento en su carga de manera no lineal. Por eso requieren también un aumento correspondiente en esa relación. Por eso la aplicación de bombas y ventiladores fue de forma natural para un variador. Un variador vino a solucionar muchos problemas que tenían las bombas y que tenían los ventiladores. Bueno, pero si aún queremos un control más preciso, si queremos aún más personalización en esa característica de voltaje y frecuencia, es decir, en esa gráfica, pues algunas unidades, es decir, algunos variadores de frecuencia proporcionan la capacidad del control número 3, que es el control voltaje multipunto o programable. Este permite múltiples variaciones programables de la característica lineal volts-hertz para compensar las variaciones de características específicas del motor y del par de la máquina. Esto vamos a verlo ya en unas gráficas. Vean que el primer ejemplo, que fue el control lineal voltaje, corresponde a una línea recta. De forma ideal es una línea recta. Si nosotros modificamos la frecuencia en el rango de 0 a 60 Hz, vamos a mantener el torque constante y tenemos una relación volts-hertz constante también. Vean que para cada valor de frecuencia le corresponde un valor en el voltaje, que es constante. Vean lo que sucede en el segundo método de control, que es el cuadrático voltaje-frecuencia. La línea recta se deformó un poco. Vean que se deformó. Pues bueno, esta inflexión o esta deformación permite un mejor control en el par, porque ya es otro punto. Es decir, modificamos la frecuencia igual, de la misma forma. Por ejemplo, por aquí deben de ser, no sé, unos 20 Hz. Ven que tenemos un punto diferente al que teníamos aquí si ponemos 20 Hz. Con eso es suficiente para tener otro valor en el par. La constante volts-hertz, que debe de ser, va a seguir siendo, eso nunca se pierde, pero el punto es diferente. Eso nos permite tener un mejor control en el par. Y vean que el tercer método de control aún es mejor. La deformación en el número 2 se parece lo que había mencionado a una media parábola. En el punto número 3 nosotros podemos controlar estos puntos, estas deformaciones, hacia abajo, hacia arriba, otra vez hacia abajo, hacia arriba, etc. Esto, por muy sencillo que parezca, vino a solucionar en gran parte esos problemas que teníamos.
de no poder controlar bien el par a bajas frecuencias o a bajas velocidades. Y existen otros métodos más. Si ustedes se ponen a estudiar en otra literatura, van a encontrar otros tipos de métodos más. Como ejemplo, también hay uno que se llama flujo de corriente o el control por flujo de corriente. Ese método utiliza muchas propiedades de los propios motores para ser controlados, pero ese no lo voy a explicar. El que voy a explicar es uno que se desarrolló y que vino a expandir el uso de variadores de velocidad. Ya con este tipo de control se expandió bastante el variador hasta en estos días y se utiliza gracias a ese tipo de control en múltiples aplicaciones. De hecho, los propios fabricantes de variadores de frecuencia así le nombran al tipo de control porque es el que han adoptado de una mejor manera y es el que rige hoy en nuestros días. Cualquier variador de frecuencia que compren en la actualidad, o sea, reciente, va a tener este tipo de control, que es el más óptimo y el ideal para todo tipo de aplicaciones. Vean que ese método de control quizá ustedes ya lo escucharon, seguro ya lo han escuchado en sus trabajos. Todos ustedes que ya han estado en un trabajo han escuchado este tipo de control. Se llama control vectorial. Vector control, así muchos lo nombran, sobre todo en inglés. Cuando una aplicación exige un control de velocidad muy preciso a una respuesta dinámica máxima o una regulación de velocidad independiente de la carga, esto es muy importante. De aquí derivó esto, por buscar la regulación de velocidad independiente de la carga. Es decir, que la carga no importe y yo pueda seguir teniendo la regulación de velocidad ideal. Entonces, gracias a esto surgió. Entonces, si tenemos estas condiciones, pues es mejor, es óptimo utilizar el control vectorial. Existen dos tipos de control vectorial. El control vectorial de lazo cerrado o a menudo denominado simplemente control vectorial. VC es vector control. Y control vectorial sin sensor, SLVC. Como verán, esto sale de la abreviación en inglés, vector control. Y al de lazo abierto, que es sin sensor, ahorita vamos a hablar de cuál sensor, es sensorless, es decir, sin sensor vector control. El más utilizado es el VC, es decir, el control vectorial, el de con sensor. Vamos a definir uno. El control vectorial de lazo cerrado es un método de control que requiere un sensor de velocidad, típicamente conocido como el encoder, el resolver o incluso el tacogenerador. ¿Recuerdan estos dispositivos? El tacogenerador fue el primer dispositivo de retroalimentación o de control de velocidad. El tacogenerador también fue muy utilizado en su momento, en su época. Ahora ya no es tan utilizado porque fue reemplazado por las mejores bondades que incluye un encoder y también actualmente también ya se opta por utilizar un resolver. El encoder pues, es un codificador de impulsos. El tacogenerador te mandaba un voltaje. Actualmente el tacogenerador ya no se utiliza, ya no es tan común. Donde lo podemos encontrar es aún en maquinaria antigua. Pero vean que estos dispositivos, cuando llegaron tanto el tacogenerador, ahora el resolver o también el encoder, vinieron a complementar el uso del variador de velocidad y a hacerlo un tipo de control vectorial, que es lo que ya vino a expandir ya de manera definitiva el uso de variadores de velocidad. Entonces, estos dispositivos sirven para proporcionar retroalimentación de velocidad, para eso es, y para producir la mejor regulación en cualquier rango. Con este método puede proporcionar un control de par completo, inclusive a velocidad cero. Ya, con esto. Con esto fue suficiente, fue la mejor idea, fue el mejor tipo de control que se les pudo ocurrir
a los fabricantes, y con él ya revolucionó la utilización de los variadores. Antes los variadores se utilizaban en controles, como les menciono, bombas, ventiladores, etcétera. Pero cuando llegaron los elementos de retroalimentación de velocidad, el tacogenerador, encoder y resolver, pues ya completamente el uso de variadores de velocidad se amplificó. Ahorita en la actualidad, cualquier motor eléctrico que ustedes vean puede ser utilizado con un variador de velocidad, el que sea. No importa la aplicación, lo pueden utilizar y pueden hacer mejoras. Pueden implementar mejoras gracias al uso de variadores de velocidad. Entonces vean el diagrama que ya teníamos antes, lo vamos a complementar. Seguimos teniendo ahorita un diagrama de lazo cerrado, de control vectorial. ¿Por qué? Porque ya es lazo cerrado, ya existe una retroalimentación de velocidad entre el motor y el control, la unidad de control, la CPU, gracias al encoder. Gracias al encoder ya tenemos un lazo cerrado. Este era nuestro variador, nuestro bloque de funciones del variador, y la utilización de un sensor, en este caso un resolver, un encoder, un tacogenerador, vino a solucionar el problema del lazo cerrado. Y con esto se genera el control vectorial. ¿Qué le pasa al control vectorial sin sensor? Bueno, utiliza algoritmos internos basados en un modelo matemático de un motor eléctrico para poder proporcionar una excelente regulación de velocidad y un rendimiento dinámico. Como su nombre lo indica, el control vectorial sin sensor logra este rendimiento sin la realimentación de la velocidad del motor utilizando un encoder o algún otro tipo de sensor de velocidad. Cuando la velocidad del motor se calcula a velocidades muy bajas, se basa en la frecuencia electromotriz y en la fuerza electromotriz, y en la resistencia del estator. Variaciones en la resistencia del estator y otros parámetros tendrán un efecto en el cálculo de la velocidad. Esto hace que el control vectorial sin sensor sea ligeramente menos eficaz que el control vectorial de lazo cerrado. Entonces, este tipo de control vectorial pues no es tan común. Existe la opción de utilizarlo, pero bueno, la mejor opción sin duda alguna es utilizando un encoder, es decir, utilizando el control vectorial con sensor. Vean que sin sensor pues es un lazo abierto, no hay retroalimentación con un sensor físico, es decir, con un encoder, todo lo hace internamente. El variador hace sus cálculos internos para poder ofrecer la realimentación de velocidad o la retroalimentación de velocidad. Pero bueno, variaciones, como ya lo vimos, en la resistencia del estator y en otros parámetros porque se basa en el modelo matemático del motor. Variaciones en pues provocan que haya ligeras desventajas y que no sea una realimentación óptima. Entonces este control no se usa. En el control vectorial el más usado es desde luego con sensor, es decir, con un encoder. Y vean, aquí el diagrama lo especifica, no hay encoder, no hay retroalimentación entre el motor y la CPU del drive, del variador de velocidad. Estos son los dos tipos de control. Bueno, vamos a pasar ahora a las configuraciones de AC-AC, es decir, de alterna-alterna, y de DC a AC. Esto también es importante diferenciar y lo voy a explicar por qué. Las configuraciones de variadores de AC mostradas hasta ahora han sido accionamientos de alterna-alterna, es decir, de AC a AC, que convierten una entrada de AC en DC y luego de nuevo en AC. Es lo que hemos estado estudiando. Tenemos el diagrama bloques de un convertidor, un drive de AC a AC. ¿Por qué AC a AC? Porque nosotros aplicamos voltaje alterna a la entrada, mi primera etapa de mi variador es el convertidor, y obtenemos a la salida también alterna, por eso es de AC a AC.
Esta alterna ya no es senoidal, gracias al switcheo de los transistores de potencia, de los IGBT, como ya lo vimos en la etapa inversora, se producen una forma de onda cuadrada o rectangular. Sigue siendo alterna, pero ahora es cuadrada. Pero lo que es importante diferenciar es que el convertidor de AC a AC aplica voltaje de AC y en la salida también tenemos voltaje de AC. ¿Qué pasa con el otro tipo de convertidor? Por el contrario, una unidad de DC a C no tiene una sección de convertidor. Esta etapa no la tiene. La sección del inversor funciona como se ha descrito anteriormente para convertir DC a AC. Los accionamientos de DC a AC se utilizan típicamente cuando varias unidades están conectadas a un bus de CD en común. ¿Qué pasa con este tipo de convertidor? Vean que se eliminó la etapa convertidora. No la tenemos. Entonces tenemos DC. ¿Quién proporciona este voltaje de DC? Bueno, pues tiene que ser una fuente externa. Tenemos que tener un convertidor externo, una fuente de alimentación externa. Pero lo demás es lo mismo. Tenemos nuestra etapa inversora que convierte en AC. Entonces es por eso se le nombra así. Convertidor de DC a AC. Ahora, este convertidor es muy popular. No sé por qué, pero en Europa les fascina colocar convertidores de este tipo. Maquinarias europeas o fabricadas, por ejemplo, en Alemania, les encanta, les fascina construir este tipo de convertidores. Entonces, por eso es importante mencionarlo, porque se pueden llegar a encontrar tanto este variador como este. Y ahorita voy a mencionar un ejemplo. Aquí está un circuito típico de un convertidor de DC a AC. Vean que el convertidor está alimentando un solo convertidor, es decir, una simple fuente de alimentación está controlando a 4 variadores de velocidad que están en el modo de DC-AC. Vean que aquí 1, 2, 3, 4. Este variador controla 4 motores, inclusive es un método de lazo cerrado utilizando un encoder. Y además de eso, tiene corrientes de regeneración. Las flechas de color verde son regenerativas, es decir, hasta regeneran su propia alimentación. Entonces, este es un diagrama típico de un control de 4 convertidores con un solo rectificador. Ven que solo tengo un convertidor, pero controlo a 4. Y este es el bus de CD, la alimentación. Este ejemplo lo podemos ver físico y vean esta fotografía. Esta foto me la acaba de mandar hace pocos días, como 3-4 días, un usuario que se llama Eduardo Teca, de la página de Facebook. Él me mandó esta foto porque me hizo algunas preguntas sobre reparación de variadores de velocidad o de variadores de frecuencia. Pero vean que es un ejemplo ideal en este momento para explicar esto. Además, esta fotografía me trajo a mí, en particular, bastantes gratos recuerdos. Y les voy a mencionar. En mi primer trabajo que yo tuve como técnico en electricidad, técnico eléctrico, yo me encargaba de hacer reparaciones de mantenimiento correctivo, es decir, atender fallas. Estos equipos yo los conocí, estos equipos de Trüssler con la firma Weissmuller, yo los conocí en esa época, en ese tiempo, ya hace bastantes años, en el año 99, casi ya el año 2000. Trüssler es una firma, ustedes búsquenla, tecleen Trüssler, es una firma de élite mundial en el giro textil. Trüssler es muy importante en el mundo, debe de ser la primera o la segunda empresa más importante en cuestión de soluciones de maquinaria textil.
Son alemanes y ellos se asocian con esta firma que se llama Baumüller. Esta firma Baumüller diseña estos servodrives. Son servodrives porque controlan servomotores. Y vean que este ejemplo es exactamente este. Aquí tenemos el convertidor o la fuente de alimentación, es decir, el número 1, este que estoy señalando, el de la izquierda, es el puro convertidor, es decir, la pura fuente de alimentación. Acá arriba a lo mejor no se nota, pero acá llegan sus cables de alimentación trifásico y él convierte esa alterna en directa. En estas láminas de color plateado, que son láminas de aluminio, aquí se genera el voltaje directo. Entonces, esta es simplemente la fuente. Y estos dos, los de la derecha, son los variadores. Son los servodrives, porque controlan servomotores. Estos son los variadores de frecuencia, 1 y 2. Y vean que en este ejemplo pues, conectamos 4, pero aquí conectamos solo 2. Y ellos así les gusta manejar su maquinaria, tanto Trüschler como Baumüller. Ahora, es interesante, estos equipos son bastante interesantes para complementar las preguntas que me hizo este usuario, Eduardo, de la página de Facebook. Él me mandó esta fotografía con otras y él me preguntó sobre reparación de variadores de velocidad. Vean, ustedes estamos estudiando el curso, variadores de frecuencia. ¿Para qué? Pues en primera, para poder seleccionar un variador de velocidad adecuado a mi aplicación. 2. Podemos aprender para poder configurarlo, programarlo, etcétera. Vamos a aprender a cómo instalarlo. Pero vean que no solo el curso se está enfocando en eso. Intuitivamente también nos podemos dedicar a la reparación de estos equipos. Y déjenme decirles que la reparación de este tipo de equipos es bastante bien remunerado. Porque no hay mucha gente que se dedique a reparar servodrives o variadores de frecuencia. Hay firmas muy grandes, hay empresas muy grandes que se dedican a esto, pero alguien como independiente no. Ahora, en la actualidad, o por lo menos aquí en México, se contratan a técnicos en electrónica para reparar este tipo de equipos, porque este tipo de equipos es muy utilizado. Este tipo de equipos me traen buenos recuerdos porque los conozco. Después yo volví a entrar años más tarde, después de mi primer trabajo, después de que los conocí, yo me entré hacia el área textil, ya que tenía conocimientos previos. Entré a otra empresa a trabajar como técnico ya en electrónica. Yo ya estaba estudiando electrónica, ahora entré como electrónica y volví a conocer estos equipos. Y como técnico en electrónica, yo los reparaba estos equipos. Déjenme decirles que estos equipos son difíciles de reparar, son complicados, son complejos. Pero nosotros por eso estamos estudiando esto, estamos estudiando las bases. Estamos estudiando la etapa, las 3 o las 4 etapas fundamentales de un variador. Del convertidor, el bus de CD, la etapa inversora y la unidad de control. Nosotros estamos estudiando cómo se construye un convertidor. Pues es un rectificador trifásico de onda completa, nada más. El bus DCD es un filtro, un capacitor, y si el variador tiene aplicación regenerativa, pues se adiciona una resistencia de frenado y un transistor de potencia. Fácil, sencillo. La etapa inversora. La etapa inversora está compuesta por un bloque de transistores de potencia, IGBTs, pueden ser otro tipo, pero IGBTs en particular. ¿Quién controla a los IGBT? Pues la etapa de control. Vean que estamos estudiando las bases. Si nosotros estudiamos esto, fácilmente ustedes se pueden dedicar a reparar este tipo de equipos. Y como se los indico, la reparación de este tipo de equipos es bastante bien remunerado. Se paga muy bien para los técnicos en electrónica especializados en reparar este tipo de equipos. Entonces, con esto yo los invito pues, a que estudien más, a que este curso pues va más allá, o sea, pretende enseñarles más, y poco a poco pretende eso,
pero también ustedes véanlo como forma independiente. Váyanse metiendo a poco, vayan tratando de buscar trabajos donde puedan encontrar este tipo de equipos y por qué no repararlos y por qué no tener un buen empleo en esto. Para terminar esta historia, como les menciono, me trajo muy buenos recuerdos porque fue mi primer trabajo y después volví a conocer este tipo de equipos en otros trabajos posteriores. Ya después de ese empleo, después de que me salí de la empresa textil, ya me fui a trabajar yo como independiente. Ya no trabajé como un empleado, ya no. Pasé a formar parte de empleado a un empleador. Pero bueno, o sea, yo tuve una carrera bastante interesante en el mantenimiento correctivo y por eso me gusta bastante. O sea, me gusta bastante y es lo que trabajo actualmente. Estos son Truschler, son de la firma Truschler, de la firma Baumüller. Búsquenlos si quieren en internet. Yo aún tengo cierta información de estos, ya no recuerdo. Ya muchas notas que tenía las extravié. Antes pues no había computadoras o si las había pues era para gente que tenía mucho dinero, ¿no? Podía comprarse un equipo y podía ahí manejar sus notas. Yo no, yo todo lo escribía en un cuaderno, creo que ya perdí esas notas. Pero bueno, después podemos, si quieren, hablar sobre las técnicas para reparar este tipo de variadores. Hay una técnica que se le conoce como reparación a nivel componente, hay una técnica que se llama reparación a bloques. Esa es muy utilizada por los que reparan electrodomésticos como estéreos, modulares, televisiones. Todo este cúmulo de técnicas pues nos hacen llegar a este tipo de resultado, poder reparar un variador de estos. Y vean que hasta dónde podemos llegar, o sea, qué tanto pueden ustedes dedicarse. Bien, vamos a continuar con lo que sigue. Los componentes adicionales a un variador de velocidad. Además de los componentes discutidos hasta ahora, otros componentes también se requieren en una aplicación típica. Algunos ejemplos se muestran a continuación. Se necesitan también un disyuntor o fusibles, necesario para cumplir con los requisitos y normas para protección contra sobrecargas, cortocircuitos y fallas a tierra. Ok. También se suele utilizar un contactor de entrada. Se utiliza para desconectar la alimentación eléctrica de la unidad, es decir, del variador. Luego se suele utilizar un filtro EMC, así se llama. Este es utilizado para reducir el ruido de interferencia electromagnética o el ruido RFI y es requerido para cumplir con los estándares europeos. Igual, volvemos a lo mismo, maquinarias europeas seguro tienen este filtro, porque este filtro es un requerimiento de un estándar europeo. También se suele utilizar inductores de línea o de entrada que suavizan las perturbaciones de la línea de alimentación, la corriente de arranque y los armónicos. También se suelen utilizar filtros para armónicos y estos reducen los armónicos de línea para ayudar a cumplir con los requisitos de la IEEE 519. También se suele utilizar un interruptor de frenado. Esto es interruptor de frenado y la resistencia de frenado es por si la aplicación amerita usar un variador del tipo regenerativo, que es lo que estudiamos ya en el video número 3. Entonces el interruptor de frenado es un dispositivo de conmutación que controla la potencia aplicada a la resistencia de frenado. Con la resistencia de frenado, esta absorbe y disipa la energía de la carga durante el frenado dinámico. Ya vimos una breve explicación de esta aplicación en el video número 3. También se suele utilizar el inductor de salida, que suaviza las perturbaciones de potencia de salida y reduce los voltajes de pico y los tiempos de subida rápida. Esta notación dB sobre dt es una notación de la derivada. Aquí dice derivada de B sobre T. En este caso estamos hablando de la variable voltaje sobre el tiempo. Entonces esto se puede leer así, como derivada del voltaje sobre el tiempo. Aquí dice, reduce los picos de voltaje y los tiempos de subida rápida.
La derivada siempre tiene una relación con un incremento rápido, entonces por eso lo ponen así. Los tiempos de subida rápido, el incremento de voltaje rápido sobre el tiempo, eso es lo que indica esta notación. dB sobre dt, para una mayor protección del motor. Y como último elemento que se suele ocupar es el filtro de onda senoidal o el filtro dB sobre dt, igual, es lo mismo. Este filtro reduce los picos de voltaje en el motor filtrando la forma de onda PWM de la unidad para aproximar una onda senoidal, que había mencionado ya en los videos anteriores. Que la salida, me voy a regresar un poco aquí, la salida inversora produce alterna, pero es una alterna que no es una onda senoidal, es una onda cuadrada, porque switchea, hace los switcheos, los transistores de potencia, los GBT, hace switcheos. Gracias a esos switcheos se ven unos cuadros, unos rectángulos, entonces parece una onda cuadrada, no es una onda senoidal. ¿Qué hace este filtro? Este filtro, además de reducir los picos de voltaje en el motor, filtra la forma de onda PWM, la forma que switchean los transistores IGBT, para tratar de aproximarla a una onda senoidal. Eso es lo que hace este filtro de onda senoidal. Es un filtro bastante raro, yo nada más lo he visto una vez, una o en dos ocasiones. La verdad no es muy común. Yo lo he visto muy poco. Entonces vamos a ver un ejemplo. Esta es una máquina igual europea. La firma se llama Reifenhauser. Es una firma que se dedica a hacer extrusores de plástico. Es europea. Y vean que aquí tenemos dos variadores de velocidad. El más grande es este de este tamaño, es bastante grande, es casi 2 metros. Y tenemos uno más pequeño. Son Siemens. Son de la serie Siemens Simovert BTC. Entonces aquí vamos a buscar los elementos que hemos descrito. Quiero encontrar estos elementos, los componentes adicionales a un variador de velocidad. Bueno, el disyuntor o fusibles, en este caso cuenta con ellos, pero no está en este gabinete. Entonces aquí no mostré la fotografía. Lo correcto es que hubiera tomado la fotografía de sus fusibles, pero están en otro gabinete. Pero por supuesto contiene un disyuntor, unos fusibles. Después que tenemos el contactor, si no mal recuerdo, sí, el contactor de entrada. Aquí está. Vamos a hablar del variador más grande, este. Entonces vean que el tamaño del contactor, por supuesto, dimensionado a la capacidad de este motor. Pero vean que aquí está el contactor más pequeño, que también es de entrada para el variador, este variador, este pequeño variador. Entonces tenemos el contactor de entrada. Ya encontramos un dispositivo adicional que se utiliza para un variador de frecuencia. Después tenemos el filtro EMC. Este es un filtro, como lo mencioné, utilizado para reducir el ruido de interferencia electromagnética y requerido para cumplir con estándares europeos. Después tenemos los inductores de línea. Acá tenemos inductores de línea. Este no es un transformador, es un inductor de línea para suavizar las perturbaciones de línea de alimentación de la corriente de arranque y los armónicos. Después sigue el filtro para armónicos. Y este aquí no lo tiene. Tiene filtros, la máquina tiene filtros para armónicos, pero tampoco está aquí. Este lo colocaron arriba de los gabinetes. Entonces aquí no mostré esta foto, pero por supuesto también tiene filtros para armónicos. Después, ¿qué sigue? Después las aplicaciones de frenado. Esta aplicación no requiere aplicaciones de frenado. Entonces vean, el variador es de 350 amperes. Este variador es de 350 amperes, bastante grande. Ustedes lo pueden ver. Fácil mide 2 metros.
Vean que el tamaño, por el tamaño es lo que les menciono. Uno pensaría que por el tamaño requiere una resistencia de frenado. No, no, no tiene nada que ver. La resistencia de frenado es una aplicación regenerativa, es decir, depende de la aplicación, depende de la inercia de las cargas, lo que hemos estudiado anteriormente. Este motor controla un husillo, controla una extrusora. Adentro hay material de plástico. No requiere resistencia de frenado porque la carga no es muy grande y de todos modos la carga disipa el freno del husillo. Entonces ni siquiera necesita una resistencia de frenado. Vean que no es necesario. Aunque sea un variador de frecuencia muy grande, no requiere resistencias de frenado. No las requiere. Porque la inercia de la carga no, o la inercia de la propia aplicación no lo requiere. Entonces no cuenta ni con interruptor de frenado ni con resistencias de frenado. El punto número 7, inductor de salida y filtro de onda senoidal. Tampoco tiene inductor de salida. Vean que aquí no tiene inductor de salida. No se ve. Vean que estos cables ya van al variador, al motor. Estos cables ya van al motor. No hay inductor. Y tampoco hay filtro de onda senoidal. Tampoco existe. Pero vean que son elementos adicionales que se utilizan con un variador de velocidad. Aprovechando esta fotografía, este variador, a propósito ya de que estoy conectando algunas anécdotas, algunas cosas que me han pasado en este tiempo que llevo trabajando para empresas, tanto como empleado o ahora que yo ya tengo una firma asociada propia en la cual implemento soluciones. Vea, este variador tenía un problema, nos marcó una falla, recuerdo que marcó una falla, hubo un cortocircuito, se volaron los fusibles, este tiene fusibles, les menciono que están en otro lado, están en otro gabinete, porque esta máquina tiene como 20 gabinetes, su control eléctrico es enorme, entonces su gabinete está en otro lado. Nos provocó una falla, pensamos que el variador, reemplazar un variador de estos, pues el costo hubiera sido impresionante, ¿no? O sea, el dueño o las personas encargadas de la empresa, pues hubieran gastado un dineral aquí. Nosotros lo reparamos, yo lo reparé y vean que no fue muy complicado, fue un cortocircuito, pues fue difícil de detectar porque pues estás trabajando con voltajes grandes, con corrientes grandes. Entonces no te puedes equivocar. Aquí no hay permiso para equivocarse. Entonces o se repara o mejor se compra un equipo nuevo. Pero bueno, el problema estaba aquí adentro. No les subí las fotos. Prometo subirlas en el siguiente video. Pero para que vean, no sé si se alcanza a notar. Aquí se ve algo de color negro. Espero que se alcance a ver. Bueno, si no, las fotos las voy a subir en el otro video para que vean. Bien. El problema pasó que se fue a corto. Los power block, ya le había mencionado que en la etapa del convertidor son 6 diodos rectificadores. Este variador de frecuencia no tiene diodos rectificadores, tenía SCRs. Es un rectificador, también es rectificador, o sea, se puede utilizar los SCRs, pero son controlados. O sea que aquí no son diodos normalitos, son controlados. No sé si tengo aquí. Aquí está. El convertidor son estos diodos son rectificadores normales. El SCR tiene otra terminal, es parecido al IGBT que tiene una terminal de control. También tiene una terminal de control que también se llama compuerta. Tiene esa terminal de control. Obvio, esa terminal de control también la controla la lógica de control, la CPU. Esos SCRs, uno de esos, un power block de esos, tiene 3, uno se fue a corto. Es decir, un SCR se fue a corto. Entonces vamos a regresar aquí. Aquí estamos. Entonces tiene 3. Cuando yo lo desarmé, son 3. El problema fue iniciado aquí. Delimitamos primero el problema. Primero buscamos la causa, por supuesto.
de todo ello, delimitamos el problema y encontramos el problema aquí. Se encontró el problema aquí en la etapa del convertidor, es decir, en los diodos rectificadores. Yo pensé que eran diodos rectificadores, pero ver que no, eran SCRs, eran rectificadores controlados de cilindros, también son rectificadores, pero son controlados. Bueno, se dañaron esos tres, se dañó solo uno, pero aquí se cometió un error. Antes de que me llamaran para ver este problema, reemplazaron el sensor que se había fundido, lo reemplazaron por otro y ¡pum! Como seguía el corto en un SCR, pues el corto de uno voló los otros dos, entonces se dañaron todos. Bueno, se reemplazaron estos tres, el costo fue mínimo, la verdad, o sea, no tiene punto de comparación en reemplazo de estos tres dispositivos en la etapa de convertidor a comprar un variador de este tamaño, de estas dimensiones, para soportar esta potencia. Entonces, este simplemente fue un ejemplo. Los menciono porque vean hasta dónde podemos llegar. Nosotros podemos aprender en este curso muchas cosas, pero una de ellas es reparación de este tipo de equipos. Y bien, creo que hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Ya creo que con eso terminé todos los puntos del temario, pero como les menciono, no se va a quedar el módulo 1 hasta aquí. El módulo 1 le voy a añadir los temas de programación o de configuración de un drive, y también voy a añadir el tema de aplicaciones que me lo han sugerido muchos de ustedes. Entonces, pues para satisfacer sus necesidades, yo les hago caso, sinceramente. Los trato de ayudar en lo máximo que pueda. Entonces vamos a ver el tema de aplicaciones. Vamos a ver bombas, vamos a ver ventiladores y después vamos a ver qué podemos idear. Entonces, pues como siempre les menciono, pues síganme en las redes sociales, síganme en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Google Plus, sigan el blog, sigan el canal. Escríbanme un correo si tienen alguna pregunta, duda, comentario, sugerencia. Si tienen una pregunta, duda, comentario, sugerencia en este video, pues háganla saber, con gusto les puedo contestar. Bien, por el momento es todo, me despido y nos vemos en el siguiente video.